Bueno, vamos a continuar hablando de los heteropoliácidos, para después, una vez que entendamos muy bien todas sus propiedades, podamos ver las aplicaciones de los mismos en química sustentable. Hablamos aspectos relacionados a la estructura, las diferentes estructuras, y comenzamos dando algunas propiedades de ellos. Y fundamentalmente destacamos el tema acidez. Veamos otras propiedades, por ejemplo, la actividad catalítica. Las diferentes aproximaciones eh, a la estructura de estos materiales, por eso es muy importante estudiar siempre estos materiales, son muy útiles a la hora de analizar el comportamiento catalítico en medios homogéneos. Conocemos tres tipos de mecanismos diferentes de catálisis con estos materiales. La catálisis llamada superficial, que es una forma heterogénea de catálisis, que tiene lugar en la superficie del sólido. Básicamente en su superficie exterior y en las paredes de los poros. En este caso, la velocidad de reacción es directamente proporcional al área. Catálisis pseudolíquida. Acá podemos destacar la que se denomina catálisis bulk de tipo 1, que tiene lugar en todo el volumen del sólido y se presenta en los casos en que las moléculas de reactivo difunden dentro de la red cristalina del sólido con mayor velocidad que la reacción en sí. De esta forma, el sólido se convierte en una fase pseudolíquida en la que se desarrolla la reacción, y en este caso la velocidad es proporcional al volumen. Es lo que yo les había mostrado acá más adelante, asociado a los canales que se forman entre varias estructuras del heteropoliácido. Por último, tenemos la última catálisis, catálisis másica o catálisis Bulk tipo 2, que se da en los casos de reacciones redox. Y la misma tiene lugar en la superficie, aunque al difundir los agentes promotores redox, ya sea electrones y protones, a través de todo el volumen del catalizador, toda la masa interviene o es determinante de la velocidad de la reacción, que resulta, por ende, proporcional al volumen del sistema. El tipo de catálisis dependerá de las velocidades de reacción y de difusión. Y puede aprovecharse un factor importante que es hacer variar el radio iónico del catión que pueda contener un heteropoliácido. Así, el protón, el sodio más, el cobre más 2, que tienen bajo radio iónico, suelen tener un comportamiento catalítico pseudolíquido. Por otra parte, las sales de cesio, rubidio, amonio, cationes más voluminosos, presentan catálisis de tipo superficial. Este comportamiento se ve favorecido debido al hecho de poseer los heteropoliácidos estructuras primarias iónicas, que son móviles, a diferencia de otros catalizadores ácidos como las zeolitas o los óxidos metálicos que constituyen macroestructuras covalentes formando una red. Cuando hablamos del fenómeno catalítico en sí, la primera etapa de estos procesos catalíticos involucra la liberación de protones. Por lo tanto, y como vimos, la actividad catalítica está directamente relacionada con la fuerza ácida. Por eso decimos que sobre todo el comportamiento de estos superácidos es como ácido Bronsted, es decir, cediendo protones. Pasemos a la estabilidad térmica.
Al tratarse de compuestos iónicos, los heteropoliácidos poseen una gran estabilidad térmica en estado sólido, lo que los convierte en buenos catalizadores para el trabajo con temperaturas bastante elevadas. ¿Sí? En general, para química orgánica no se necesitan temperaturas tan elevadas. Es más, muchos de los compuestos se descomponen a temperaturas elevadas. Bueno, pero esto es posible. Estas propiedades van a depender del metal, del tipo y número de contracationes y también del tipo del átomo central. Los más estables de los heteropoliácidos son los que poseen fósforo como átomo central y los que poseen, en el caso de las sales, cerio como catión. La riqueza metálica también permite evaluar la eficiencia de estos catalizadores. Si bien se ha comprobado la diferencia de acidez de diferentes heteropoliácidos en distintos medios, puede también analizarse en función de la fracción molar de centros metálicos. Así, tenemos distintas fracciones molares, o sea, el contenido, supónganse que comparemos para Keggin, Dawson y Preisler, ¿sí? El contenido de wolframio. ¿Sí? Como puede verse, la relación disminuye al ir de Keggin hacia Preisler, ¿sí? O sea, la fracción molar o la riqueza metálica, ¿sí? Para Keggin es mayor que para Preisler. Por lo tanto, la eficiencia relativa de estos sistemas resulta mayor en los heteropoliácidos con estructura del tipo Keggin, ¿sí? Mayor proporción de átomos metálicos, teniendo esto importantes implicancias en cuanto al costo del material, porque lo costoso de esto representa el wolframio, ¿sí? En estos que solo tienen como otros elementos fósforo, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿dónde se consume menos wolframio? En los heteropoliácidos de estructura tipo Keggin. Otro factor relativo a la cantidad y tipo de átomos metálicos es el volumen molecular, que está relacionado fundamentalmente con la superficie específica. Después de esto vamos a hablar un poquito más, el tema de superficie para catálisis heterogénea. Acá tenemos un gráfico en el que se ven los tamaños aproximados, los más pequeños, los de Keggin, siguen los de Dawson y los más voluminosos, los heteropoliácidos de estructura tipo Preisler. La estructura cristalina de los heteropoliácidos es también dependiente de la cantidad de moléculas de agua de hidratación. Dijimos que en la estructura secundaria, ¿cómo estaba compuesta? Por contracationes y por aguas de hidratación. El número y la distribución de las mismas es fuertemente dependiente del radio del contracatión. Habiendo un mayor contenido de agua, cuanto menor es el radio del catión. Así tiene más espacio. La capacidad de retener moléculas de agua en su estructura es mayor en el caso de los compuestos con estructura tipo Preisler que con otros heteropoliácidos. La alta higroscopicidad de este tipo de compuestos y una tendencia mayor a formar una fase pseudolíquida favorece el principio de catálisis tipo 1. El efecto de la temperatura, cuando uno va calentando estos heteropoliácidos, y por análisis que ya vamos a ver de caracterización de los mismos, permite diferenciar los distintos tipos de agua de hidratación. Así tenemos agua absorbida físicamente, que se libera muy fácil entre los 90 y 110 grados, agua de cristalización, que se libera entre 160 y 200 grados centígrados, y el agua de constitución, que se libera a la temperatura de descomposición del heteropoliácido,
como resultado de la descomposición del mismo. Es interesante porque el contenido de este tipo de agua es proporcional a la cantidad de protones que tiene el heteropoliácido. Acá podemos ver un ejemplo con los heteropoliácidos de tipo Preissler, donde por encima de los 100 grados se liberan 17 moléculas de agua, por encima de los 225, 20 moléculas de agua, y superando los 350, cuando se descompone el heteropoliácido, tenemos 6 moléculas de agua. Otro concepto interesante es su estabilidad hidrolítica. La estabilidad en solución acuosa de estos compuestos es dependiente del esqueleto y de la composición molecular. La descomposición es debida a la presencia de iones oxidrilo, es decir, que son estables en medios ácidos y se descomponen en medio básico. Acá podemos ver las distintas estructuras y la estabilidad de pH. Es decir, los Keggin son estables a pH menores a 2, los de Dawson resisten hasta pH 6, y los de Preissler, que son los más estables, resisten hasta estabilidad hidrolítica, obviamente, no térmica, a pHs menor a 12. Todos poseen carácter iónico, obviamente, son sales, por lo que son muy solubles en solventes polares, lo que lo convierte en catalizadores útiles no solo en fase heterogénea, sino también en reacciones de catálisis homogénea empleando solventes polares como el agua, el metanol, el dimetilsulfóxido, etcétera, etcétera, etcétera. El único inconveniente para hacer con ellos catálisis heterogénea es que tienen una muy baja superficie específica, menos de 2 metros cuadrados. Por lo tanto, eso prácticamente es nulo en catálisis heterogénea, y esta actividad puede llegar a mejorarse utilizando un soporte, ¿tá? Es decir, una sustancia con una gran superficie específica. Debido al carácter ácido de los heteropoliácidos, suelen emplearse para tal fin soportes neutros o ácidos, sílica gel, carbón activado o resinas de intercambio iónico. Los soportes sólidos de carácter básico suelen descomponer la estructura de los heteropoliácidos. Por eso es muy importante conocer la estructura inicial del soporte y sus propiedades ácido-base. ¿Qué ocurre con ellos en sílica? El material soportado muestra una estabilidad térmica similar al heteropoliácido másico. Por otra parte, una estructura de tipo Keggin descompuesta sobre la superficie de la sílice puede ser recompuesta al ser expuesta a vapor de agua, es decir, hay un equilibrio. Los heteropoliácidos interaccionan químicamente con el soporte, siempre y cuando el porcentaje de carga sea bajo, ¿sí? Menor a un 20%. Si bien la fuerza ácida del catalizador soportado sobre sílica gel se debe al ácido en sí mismo, se logran detectar especies por resonancia magnética nuclear de este tipo, que también son ácidas y que cobran relevancia cuando la riqueza del heteropoliácido es baja. Es decir, a poco contenido de heteropoliácido igual tenemos acidez alta. Y eso es bueno por el costo del catalizador. Resultados microcalorimétricos demuestran que solo el 20% de los protones mantienen la fuerza del ácido original, resultando en la pérdida de fuerza ácida cuando soportamos el catalizador. Vamos a ver más adelante que las características de un catalizador son su fuerza ácida y también su número de sitios, y que muchas veces no corren paralelo. Podemos tener una gran fuerza ácida con una pequeña cantidad de sitios. Otro soporte es el carbón activado, que es útil en reacciones con flujo de fase líquida, debido a la extraordinaria estabilidad de la interacción entre el heteropoliácido y el soporte.
que evita la pérdida del heteropoliácido junto con el fluido. Sin embargo, la fuerza del ácido se reduce bastante. Tamices moleculares, utilizando tamices de poro pequeño, como por ejemplo zeolitas. Eso realmente es bastante problemático, aunque se ha logrado avances soportando los heteropoliácidos en materiales mesoporosos del tipo SCM41. Este material muestra una actividad catalítica superior al compuesto másico. Resinas de intercambio iónico, también, del tipo Amberlis 15, polímeros orgánicos, como del tipo polisulfona, polietersulfona, poliacetileno, poliamida, polipirrol. Incluso, muchas veces se los ha depositado sobre sales de heteropoliácidos, que son muchísimo más insolubles. ¿Sí? El hecho de utilizar sales isomorfas con los heteropoliácidos y derivadas de los mismos, que a su vez son insolubles en agua, en general estas sales son de metales alcalinos, como potasio, cesio, rubidio, amonio. Esto ha logrado un aumento notable en la estabilidad térmica de dichos materiales. Vamos a empezar a hablar un poquito de las aplicaciones, pero de manera general, y después más adelante vamos a hablar de las aplicaciones catalíticas. Propiedades ácido-base, propiedades redos, fotocatálisis, conductividad. Es decir, que abarcan un amplio espectro de utilidades. La gran mayoría de las aplicaciones se encuadran en los campos de la catálisis y de la medicina. Membranas y sensores, pigmentos, inhibidores de corrosión. Bueno, ahí tienen una serie de aplicaciones que, si les interesa, las pueden tranquilamente buscar. Incluso compuestos bioactivos, como por ejemplo antivirales o antitumorales. Como conclusiones, al evaluar la ventaja de estos materiales, podemos destacar su gran acidez Bronsted, su estabilidad térmica, su estabilidad hidrolítica, la reutilizabilidad, son seguros, no generan residuos, son fácilmente separables, poco corrosivos y también poseen un alto potencial de oxidación que los permite usar en un sistema catalítico formado por el heteropoliácido y un oxidante limpio como el peróxido de hidrógeno, que vamos a ver un poquito más adelante. Todas estas características ilustran el gran potencial que tienen estos heteropoliácidos en el campo de la química verde. Estos materiales, bueno, en la próxima presentación vamos a hablar un poco de cómo se los prepara y fundamentalmente cómo se los caracteriza.